sala. Vamos a continuar con las conferencias y pues a continuación tenemos a cargo de la máster Sheila Membreño, licenciada en matemática con orientación en ingeniería matemática, obtenido en la UNA. Desde hace 7 años se desempeña como docente en la Escuela de Matemáticas y Ciencias de la Computación, siempre en la UNA. Y en el último año se ha dedicado a colaborar en investigaciones con el Instituto de Investigación en Energía. Actualmente está finalizando la maestría en física en la UNA. Con ustedes, la conferencia Solución de problemas de cálculo de variables implementando GNU Octave y C++. Sheila, queda a cargo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Bien. Bien, entonces el problema que vamos a trabajar trata acerca, ¿verdad?, de la solución de problemas de cálculo variacional aplicando C++ y Octave. Trabajamos en esta exposición el ingeniero Fernando Serrano, mi persona, y Abel Hernández, que es estudiante de la licenciatura en física de la ciudad de San Carlos de Guatemala. Bien. Entonces, en este estudio realizamos las investigaciones pertinentes relacionadas a la solución de 2 problemas de forma analítica y de forma numérica de cálculo de variaciones. El primer problema a resolver está relacionado a un problema de optimización, el cual consiste en solucionar mediante el método de Runge-Kutta dicho problema. Se implementa este método numérico para encontrar el punto óptimo de un funcional, el cual tiene como restricción una ecuación diferencial de primer orden. Este problema se soluciona resolviendo la ecuación diferencial, que es la restricción, mediante C++ y Octave, implementando primero la herramienta de este software libre OctaveDB, lo cual permite que trabajemos lenguaje de programación de Octave dentro de C++. Bien. Solamente para ponernos en contexto, el cálculo de variaciones o cálculo variacional trata de problemas matemáticos que consisten en buscar máximos y mínimos, o más generalmente, ¿verdad?, extremos relativos de funcionales continuos definidos sobre algún espacio funcional. El cálculo de variaciones es como una generalización elemental de los máximos y mínimos de funciones reales de una variable. Si recuerdan aquellos temas de cálculo 1, ¿verdad?, donde se estudiaba una aplicación de la derivada para encontrar máximos y mínimos. Bien, solamente para ponernos en contexto. Entonces, dentro de los objetivos que se persiguen en este proyecto, se tiene resolver problemas de cálculo de variaciones usando Octave y C++, crear una librería de funciones enfocada en la solución de problemas de cálculo de variaciones para desarrollar aplicaciones de standalone. Bueno, una aplicación standalone en el ámbito de los programas de software sería un programa que puede trabajar de manera autónoma, es decir, que se puede instalar y se puede ejecutar o simplemente ejecutar sin necesidad de otro problema adicional, ¿verdad?, u otros requisitos. Se puede correr libremente. Como objetivo número 3, llamar código de Octave dentro de programas de C++ y así pues aprovechar, ¿verdad?, las ventajas de esta implementación y pues entender los fundamentos del cálculo de variaciones. En el cálculo de variaciones existen 3 tipos de problemas a resolver, ¿verdad? Considerando el funcional de rendimiento, podemos encontrar problemas de tiempo mínimo, problemas de mínimo esfuerzo de control y problemas de seguimiento de trayectoria. Si definimos cada uno de estos problemas, entonces vamos a encontrar los problemas de optimización consisten en encontrar una variable óptima U, esta variable U, de modo que cause que el sistema en estudio siga una trayectoria X, o sea, la solución de esta ecuación diferencial. Y eso que minimice el rendimiento definido por este
funcional. Eso es para los problemas de optimización. Para los problemas de tiempo mínimo, vamos a siempre determinar una variable óptima U que cause que el sistema siempre siga una trayectoria X que minimice el índice de rendimiento. Aquí con este funcional. Y por último, los problemas terminales de control. También, ¿verdad? Es el mismo problema, encontrar una variable óptima U, de modo que cause que el sistema siga una trayectoria X que minimice este rendimiento. Bien. Entonces, la metodología empleada es por deducciones analíticas y numéricas. Se implementaron el software y hardware para la solución numérica, así como vemos aquí en pantalla. El Octave, la versión 4.2.2, el sistema operativo Fedora y un CP con un procesador Intel Centrino. Entonces, este es el problema que les voy a platicar cómo lo resolvimos. Se pide obtener el máximo de este siguiente funcional sujeto a estas restricciones con estos valores iniciales. Bien, entonces así a grandes rasgos, ¿verdad? Se resuelve esta ecuación diferencial. Luego se guardan los resultados en un arreglo y estos resultados se integran. Y luego se hace una gráfica. Bien, entonces voy a mostrarles aquí un poco del código un poco del código que utilicé para poder resolver este problema. Bien, entonces se tienen dos partes del código, una parte que se implementó en C++ y la otra que se implementó en Octave. Para la parte de C++, vamos a crear una función dinámica. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a crear una función cargada dinámicamente, la cual recibe el intervalo de solución y el valor inicial. Aquí un intervalo de solución y los valores iniciales, a los cuales está sujeto la ecuación diferencial. Seguidamente de esto, después de recibir los valores, se define la ecuación diferencial con la que vamos a trabajar y esta se resuelve utilizando este comando. Ese es un comando de Octave que se ha podido implementar aquí en C++. Bien. Luego de definir la función, la resolvemos y con los resultados que obtenemos aquí empezamos a trabajar con el funcional. Aquí. Estas variables necesarias para poder luego encontrar el funcional. Vamos guardando los datos obtenidos en este arreglo llamado J. Finalmente, creamos una lista que tiene este tipo de datos para que puedan ser leídos en Octave y retornamos los valores ahí necesarios, ¿verdad? Esos son. Esto con respecto al código en Octave, perdón, en C++. Una vez que ya tenemos esa función definida en C++, vamos a Octave, así hablando a grandes rasgos, ¿verdad? Ya escribimos los comandos para ejecutar ese programa escrito en C++, aquí en el entorno de Octave. Con este comando se ejecuta el programa que definimos en C++. Aquí se obtienen los resultados y pues aquí tenemos el funcional J, se integran y los resultados de eso se grafican y al final la gráfica que se obtiene es esta. Básicamente en C++ se desarrolla el código para poder resolver la ecuación diferencial y en Octave, con los resultados obtenidos en C++, desarrollamos un código para resolver el funcional y así obtener también el máximo del mismo. La gráfica es esta. Aquí podemos ver el valor máximo de ese funcional.
Entonces, esto es lo que corresponde a ese primer problema. Ahora los voy a dejar con Abel Hernández, que será quien les va a exponer el segundo problema. Sheila, su micrófono está apagado. Al parecer, otra persona va a explicar el segundo problema. Sí, él Abel es... Hernández dijo. Sí, Abel Hernández. Está ahí. Solo que no sé si está habilitado. Ajá. Abel Enrique. Sí. Sí, él es. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí. Mucho gusto. Saludo de Copán Ruinas, aunque estoy estudiando en Ciudad de Guatemala, pero por ahora me encuentro aquí en Copán Ruinas. El problema que les voy a presentar es el que ven ahí en pantalla, ese funcional, sujeto a esas restricciones que ven en esa ecuación diferencial de segundo orden con esas condiciones de frontera. Les voy a compartir pantalla para mostrar solo que creo que necesito permiso. Voy a intentar compartir pantalla para mostrar el código. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Abel. Sí. Ok. Entonces, tenemos dos scripts. El primero, voy a mover esto para acá, es el que se desarrolló en el código en Octave y después el código que está en C++ y luego cómo se enlaza, ¿verdad? Para poder ejecutarlo desde GNU Octave. Entonces, el código que está aquí está la función, se define la función main. Lo que vamos a aplicar, el método numérico que vamos a aplicar es el método de Rugenkutta, ¿verdad? Que es un método numérico iterativo, ¿verdad? Que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales. Este método proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y garantiza una precisión suficiente en la mayoría de las aplicaciones, además de que es estable y lo que uno busca también es que sea un algoritmo de cálculo bastante sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos los comandos en Octave para poder hacer la limpieza en el área de trabajo. Se define esta función donde vamos a resolver, ¿verdad? Utilizando el método numérico de Rugenkutta. Tenemos el tiempo inicial, el tiempo final, ¿verdad? Empezamos en 0, llegamos a 10, el número de iteraciones, en este caso un número de 180 iteraciones, el tamaño de paso, ¿verdad? Que en este caso sería h, sería el tiempo final dividido el número de iteraciones, así calculamos el número de paso, tenemos el vector de tiempo, empezando con el tiempo inicial, pasando por el número de paso hasta llegar al tiempo final. Tenemos el vector de estado que nos va a devolver una matriz de 2 por la longitud de la variable tiempo, ¿verdad? Tenemos las condiciones iniciales, como las que se mostraron en la presentación. Los coeficientes K sub I, en este caso 1, 2, 3 y 4, son los términos de aproximación intermedio evaluados en F de manera local. Tenemos el inicio del ciclo for, ¿verdad? Aquí aplicamos para la fórmula recursiva de Rugenkutta, ¿verdad? Que es esta que les muestro acá. Y se hace, digamos, el número de iteraciones que necesitamos. Y por último, tenemos, digamos, estas variables que las que vamos a utilizar para poder formar la matriz. Para realizar el gráfico de una función de dos variables, primero hay que generar dos matrices X y Y. En este caso son Y1 y Y2.
que consisten en la repetición de filas y columnas respectivamente sobre el dominio de la función. Posteriormente se utilizan esas matrices para evaluar y dibujar la función. La función que vamos a utilizar es la MeshScript. Esto lo que hace es que transforma el dominio especificado por dos vectores en dos matrices. Entonces, a partir de eso podemos utilizar esas matrices para evaluar las funciones de dos variables. Lo que tenemos acá, los límites de integración. Integramos con la función, el integrando, digamos, del funcional que tenemos. Lo definimos de esta manera. Y por último, lo que hacemos es la solución de la integral usando la función traps. Esa función se utiliza para integrar por medio del método del trapecio y es muy útil cuando se necesita integrar series de datos de una función desconocida. En este caso, pues se hace el cálculo, la integral ZZ, que es la que definimos aquí anteriormente. Y bueno, ahí tenemos el cálculo de la integral. Eso es en Octave. Ahora, en C++, pues Dan tenemos, 3 minutos. tenemos el header o el encabezado. Luego tenemos, bueno, todo esto, ¿verdad? Es el encabezado. Tenemos esta línea de comando using namespace state que permite tener un alcance directo a todas las funciones declaradas en un espacio de nombres. Y luego se declara una macro, ¿verdad? Que crea una función cargada dinámicamente. Esta va a tomar 4 argumentos. El prueba 01, ¿verdad? Los otros datos que tenemos ahí. Y el tipo de dato de librería, que sería Octave Value List In y Out, ¿verdad? Que son las que utiliza Octave para poder recibir o enviar variables. Y por último, la función feval, que es la que tenemos acá, que es la que sirve para evaluar dentro de dicha función otra función, cuya referencia, cuyo nombre o contenido en una cadena de caracteres se le pasan como primer argumento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos en C++, ustedes pueden ver es menos código, y cómo se enlaza para poder ejecutarlo desde GNU Octave, ¿verdad? Entonces tenemos aquí con este comando mkoctfile, ¿verdad? Compila y enlaza con C++ y GNU Octave y luego se ejecuta el programa de prueba, ¿verdad? Que teníamos anteriormente en C++, que es prueba 01. Encontramos el máximo y el mínimo de la integral. Utilizamos la función mesh para dibujar las superficies de esa integral. Y bueno, ahí están X y Y, ¿verdad? Z, que es una figura en 3 dimensiones, se imprime y es la figura que se mostró en la presentación. No sé si se puede volver a mostrar la presentación para ver la figura, la gráfica. Gracias. Esa es la gráfica que se obtuvo. Gracias. Bueno, entonces como conclusión, pues aquí número 1, pues se demostró cómo resolver este tipo de problemas utilizando un código de Octave en C++. Conclusión número 2, ¿verdad? Se generó el código en Octave y C++ y pudo ser implementado para resolver problemas de cálculo variacional que funcionan standalone y que serán parte, pues, posteriormente de una librería gratuita. Se pudo comprobar de forma numérica cómo se resolvieron estos problemas de optimización desarrollando de forma analítica el método numérico que se implementó. Aquí se aplicó el método rungecuta para resolver problemas de cálculo de variaciones y se implementó de manera directa código de Octave en C++ para resolver el problema en este proyecto. Entonces, eso sería todo, ¿verdad? Por nuestra parte, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sheila y Abel. Vamos a ver el chat para ver si hay preguntas. Parece haber visto una del doctor Brian.
Dice, pregunta el doctor Brian, si lo compararon con las soluciones analíticas. Esa función, dice, al variarla genera una ecuación tipo ecuación de movimiento que tiene soluciones analíticas. Sería interesante ver las 3 gráficas superpuestas, incluyendo la solución analítica que la pueden calcular utilizando matemáticas. Sí, pues yo voy a contestar la pregunta. Sí, en realidad sí se comprobaron con las soluciones analíticas y coinciden. Por motivos de tiempo nosotros no pudimos ejecutar el código para que de esa forma poder ver el punto óptimo, ya sea el punto mínimo o el punto máximo. Pero sí se pudieron, sí coincidían con las soluciones analíticas, se pueden resolver al menos este problema. Ese problema más que todo es una especie de benchmark o de ejemplo para que de esa forma pues, pues uno, si se quieren resolver problemas más complejos, solo sustituye las funciones a optimizar y automáticamente se ejecutan en el GNU Octave y el C++. Gracias, Fernando. Bien, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Y continuamos con Adriana. Muchas gracias, Leslie. Continuamos en este evento.